Buenos días, niños y niñas de grado quinto. En la clase del día de hoy vamos a ver un pequeño laboratorio de electrónica. Yo lo voy a desarrollar acá con los elementos que tengo listos para que ustedes comprendan a nivel práctico el concepto de voltaje y resistencia. Entonces, como propósito para la clase del día de hoy es 14 de mayo del 2020, listos, vamos a copiar en nuestro cuaderno el propósito y la fecha. El propósito es reforzar el concepto de voltaje y resistencia a través de un laboratorio de electrónica. Entonces, ¿qué materiales yo voy a usar para nuestro laboratorio del día de hoy? Voy a usar una USB de 5 voltios, ¿listos? 4 LEDs de colores, un multímetro, una protoboard, un interruptor, una batería de 3,5 voltios, un motor que funciona a 6 voltios, resistencias, una batería de 1,5 voltios y cables de conexión. ¿Listos? Entonces vamos a ver nuestro ejercicio práctico. ¿Listos? Entonces vamos a ver el concepto de voltaje y el concepto de resistencia a través de un ejercicio que yo voy a realizar. Entonces, ya habiendo visto los materiales, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Lo primero que voy a hacer es a comprobar que los voltajes que yo les di sean los correctos. ¿Listos? Entonces vamos a mirar si esta batería, ¿listos? Es una batería. Voy a mirar si la batería en realidad tiene 3,5 voltios. ¿Listos? Ahí podemos ver que me está marcando 3,19, ¿cierto? Esta batería tiene 3,19 voltios. Ahora vamos a mirar la pila. ¿Listos? La pila tiene 1,34 voltios, ¿cierto? Y por último vamos a mirar la USB. ¿Listos? Entonces acá tengo una entrada USB, ¿cierto? Vamos a mirar si tiene los 5 voltios. Y como podemos observar, nos está marcando 4,91 voltios. ¿Listos? Ya teniendo eso claro, vamos a recordar el concepto de voltaje. Recordemos que el voltaje es la fuerza o la energía con la que los electrones se transportan por el circuito eléctrico, ¿cierto? O sea que a mayor voltaje, mayor fuerza y mayor energía nos va a entregar, ¿cierto? Entonces tengo aquí un motor y el motor lo voy a conectar a la protoboard. La protoboard una herramienta para nosotros hacer montajes sin necesidad de usar soldadura, ¿listos? Para hacer proyectos. Entonces, acá monté el motor, ¿listos? Y lo voy a conectar a la batería de 1,5 voltios, ¿listos? A esta batería, ¿listos? Como es de 1,5 voltios, la energía o la fuerza con la que se van a transportar los electrones va a ser muy poca, ¿cierto? Y el motor va a girar despacio. ¿Sí? Podemos observar que el motor está girando despacio. Eso es con la pila de 1,5 voltios, ¿cierto? Ahora vamos a observar con la batería de 3,5 voltios. Entonces, si yo la conecto, si pudieron darse cuenta, el motor va a girar mucho más rápido, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los electrones se están moviendo mucho más rápido por los cables, ¿cierto? Salen de la batería y entran rápidamente a los cables, entran al motor y vuelven a la batería con más velocidad. Hagamos de cuenta que es un circuito de carreras y los electrones van mucho más rápido por ese circuito, por eso el motor gira mucho más rápido, ¿cierto? Eso es con la batería de 3,5 voltios, ¿listo? Ya probamos con 1,5, con 3,5. Ahora vamos a probar con la USB que tiene 5 voltios. ¿Listos? Como podemos observar, al tener mayor voltaje, el motor va a girar mucho más rápido. ¿Listos? Entonces, eso es el voltaje. ¿Listos? Es la fuerza con la que los electrones se desplazan por el circuito. ¿Listos? Como pudimos observar con la pila pequeña, vamos a volverlo a hacer. Como tiene menos voltaje, hay menos fuerza de los electrones, ¿cierto? ¿Verdad?
Eso es con la pila que tiene 1,5 voltios. Con esta batería que tiene 3,5 voltios va a haber más velocidad de electrones circulando por el circuito, ¿cierto? Y por último, con la USB, como la USB es la que tiene mayor voltaje, va a haber más fuerza de los electrones desplazándose por el circuito y por lo tanto el motor va a girar mucho más rápido. ¿Listos? Como podemos observar, el motor ni siquiera se queda quieto, él empieza a brincar, porque hay mucha más los electrones están girando por el circuito, circulando por el circuito mucho más rápido. ¿Listos? Entonces, eso es el voltaje. ¿Listos? A mayor voltaje, mayor fuerza de los electrones desplazándose por el circuito. Ahora, vamos a ver el concepto de resistencia. ¿Listos? Para eso voy a usar estos dos LED y voy a usar estas tres resistencias que tengo acá. ¿Listos? Y las voy a montar en mi protoboard. ¿Listos? Monto la otra aquí. ¿Listos? Y voy a usar una de las resistencias. ¿Listos? Voy a usar esta resistencia. La monto. ¿Listos? Y vamos a usar nuestras baterías. ¿Listos? Voy a apagar aquí la luz un momentico para que se vea bien el experimento. Entonces voy a usar la de 1.5 voltios y ustedes van a notar que los LED no alumbran, ¿cierto? Miren, estoy usando la de 1.5 voltios y los LED no alumbran. ¿Por qué? Porque no hay suficiente voltaje o no hay suficiente fuerza para que los electrones se desplacen. ¿Listos? Voy a usar ahora la de 3.5 voltios. Permítame un momento. Si logran observar ahí que se está iluminando el LED rojo, ¿cierto? ¿Y eso qué quiere decir? Recordemos el concepto de resistencia. Recuerden que estamos usando una resistencia. ¿Listos? Y según el concepto de resistencia nos dice que es la oposición al paso de corriente, ¿cierto? Entonces, a mayor una resistencia mucho más grande, o sea, de más valor, va a haber menos paso de corriente, ¿cierto? Recordemos, en la clase anterior vimos en un dibujo que la resistencia era como cuando el muñequito, si recuerdan el dibujito, estaba encerrando a los electrones para que no pudieran pasar, ¿listos? O sea, se está generando un trancón en el paso de electrones. Esta resistencia es muy grande y por lo tanto no nos va a iluminar, ¿listos? A mayor valor de la resistencia, menos paso de corriente. ¿Listos? Voy a usar una más pequeña, una de menor valor, y vamos a ver que los LED van a iluminarse un poco más. ¿Listos? Como pudieron observar ahí, cambié de resistencia y los LED iluminaron mucho más, ¿cierto? Al cambiar de resistencia. ¿Por qué? Porque es una resistencia de menor valor y hay más paso de corriente, es decir, que esta resistencia tiene menor oposición al paso de corriente, ¿cierto? Ahora vamos a usar una tercera resistencia a ver qué pasa. Listos. Entonces, como podemos observar, perdón, conecté la resistencia mal. ¿Listos? Como podemos observar, esa resistencia nos dejó alumbrar, pero no tanto como la resistencia pasada, ¿cierto? ¿Listos? Ese es el concepto de resistencia. Vamos a verlo con más claridad. Vamos a ver el concepto de resistencia con el siguiente
LED. Este es un LED blanco que por lo tanto nos va a permitir iluminar más. ¿Listos? Entonces, esta es la resistencia media. ¿Listos? Se opone más o menos al paso de corriente. Esta que tengo en mis manos que acabo de colocar acá es la que se opone menos al paso de corriente, es decir, deja pasar más corriente. Y esta, que es la de color azul, es la que se opone más al paso de corriente. Entonces esta se opone más, esta se opone medio y esta se opone menos. ¿Listo? Entonces vamos a usar la que se opone más. Si se opone más, no va a permitir que pase la corriente continuamente, ¿cierto? Y por lo tanto el LED se va a iluminar un poco nomás. ¿Listos? Entonces vamos a observar. Como podemos ver, el LED está alumbrando, ¿cierto? Ahora probémoslo con la resistencia media. Si yo conecto la resistencia media y conecto mi batería, vamos a ver que iluminó un poco más, ¿cierto? ¿Listos? Y ahora vamos a cambiar la resistencia y voy a colocar la resistencia que permite más paso de corriente, es decir, hay menos trancón de electrones por el circuito. Recordemos que esto funciona como los carros en una autopista. En este caso hay menos trancón, pues por lo tanto los electrones van a circular más rápido. ¿Sí vieron que alumbró un poco más? ¿Listos? Y por último, si yo dejo pasar la corriente directamente, es decir, quito las resistencias, pues el LED va a alumbrar mucho más porque no hay nada de resistencia. ¿Listos? Entonces ese es el concepto de voltaje, que es la fuerza con la que los electrones se desplazan por el circuito, y de resistencia, que es la oposición al paso de corriente. No siendo más, los dejo. A continuación les voy a mostrar una pequeña actividad a realizar. Espero haya sido claro el tema. Por último, ustedes van a realizar un pequeño informe de no más de una hoja explicando el laboratorio que yo realicé. ¿Listos? Debe contener los materiales que usé, el desarrollo del experimento. ¿Listos? En la clase del día de hoy hicimos dos experimentos. ¿Listos? Probamos el voltaje a través de un motor, ¿cierto? Y probamos la resistencia a través de unos diodos LED. ¿Listos? Y entonces me van a hablar una pequeña conclusión de lo que ustedes consideren lo que es el voltaje y lo que es la resistencia. No siendo más, los dejo por la clase del día de hoy. Que tengan un muy buen día. Gracias.